Cuando nuestro cuerpo se enfrenta a una amenaza, ya sea una infección o una lesión, salta una especie de alarma interna. Pues bien, hoy vamos a ver uno de los biomarcadores más importantes que nos permite precisamente escuchar esa alarma, la proteína C reactiva, o como la conocemos todos, la PCR. A ver, todos conocemos estas señales, ¿verdad? Un corte que se pone rojo, un tobillo que se hincha, son la prueba visible de que ahí dentro se está librando una batalla. Pero claro, la pregunta clave para cualquier profesional de la salud es, ¿cómo podemos medir la intensidad de esa lucha cuando está ocurriendo por dentro, en los órganos, en la sangre? Para entender bien qué es y para qué sirve la PCR, primero tenemos que dar un pasito atrás y recordar el concepto de inflamación. No es más que la respuesta de protección del cuerpo para intentar eliminar lo que ha causado el daño inicial y, de paso, limpiar los restos de la batalla. Y esta respuesta inflamatoria que nos interesa hoy, la que dispara la PCR, forma parte de la primera línea de defensa, la inmunidad innata. Es la que actúa al momento. Es rápida, no es específica y no tiene memoria, pero es absolutamente vital para contener una amenaza desde el minuto 1. O sea, en el fondo, es una llamada a las armas en toda regla. El cuerpo, literalmente, inunda la zona del conflicto con todos sus recursos de defensa. Es un proceso que se desata en cuestión de minutos u horas, y es ahí, en ese campo de batalla, donde entran en juego los primeros combatientes. Muy bien, ya tenemos el escenario montado. Ahora, ¿quiénes son los soldados que van a luchar? Vamos a conocer a las células que se encargan de llevar a cabo esta respuesta inflamatoria aguda. Aquí los tenemos, los fagocitos. Su trabajo es, básicamente, identificar, comerse y destruir a los microbios y los restos celulares. Los neutrófilos son como la infantería de asalto, los primeros en llegar y en grandes números. Y luego tenemos a los monocitos, que se convierten en los estrategas del campo de batalla, los macrófagos. Y aquí viene el punto clave, porque los macrófagos no solo luchan, también dirigen la operación. En cuanto detectan un patógeno, sueltan un torrente de señales químicas, las citoquinas. Imaginaos que son como bengalas de emergencia, que piden refuerzos y coordinan el ataque a nivel de todo el organismo. Y esas bengalas, esas citoquinas, son justo las que consiguen que una pequeña lucha local se convierta en una alerta general para todo el cuerpo. Una alerta que, por suerte para nosotros, podemos medir en una simple analítica de sangre. Esta es la pregunta del millón que nos lleva directos a la proteína C reactiva. O sea, ¿cuál es el mecanismo exacto que conecta, por ejemplo, una rodilla infectada con una señal que podemos detectar en una muestra de sangre que sacamos del brazo? Lo que vemos aquí es básicamente la cadena de mando. El macrófago, en el lugar de la infección, libera una citoquina muy concreta, la interleuquina 6 o IL-6. Esta viaja por la sangre, llega al hígado, que es como la gran fábrica del cuerpo, y le da una orden muy clara. Oye, produce y libera proteínas de fase aguda, pero ya. Y estas son las moléculas que buscamos en el laboratorio. Son la prueba del algodón, la evidencia tangible en la sangre de que esa batalla inflamatoria está ocurriendo. Hay varias, como el fibrinógeno, por ejemplo, pero la estrella indiscutible, por lo rápido y masivo de su producción, es la proteína C reactiva. Así que vamos a centrarnos ya en nuestra protagonista. La PCR es un biomarcador casi perfecto de la inflamación aguda, sobre todo la que es de origen bacteriano. Y es que sus niveles pueden multiplicarse hasta por 1000 en cuestión de poquísimas horas. Es una pasada. Esta imagen lo explica de maravilla. La PCR, con esa forma tan característica de pentágono, funciona como si fuera una etiqueta molecular. Se pega a la superficie de los bichos malos en un proceso que llamamos opsonización y los marca como diciendo aquí hay comida. Así, los macrófagos lo reconocen y los eliminan mucho, mucho más fácil. Y ahora vamos a lo práctico, a lo que nos encontramos en el día a día, en la consulta o en el hospital. ¿Qué significa de verdad un valor de PCR en un análisis? Porque no es solo un número, es una pista diagnóstica que puede ser fundamental. Esta tabla es nuestro pan de cada día. Un valor por debajo de 0,3 miligramos por decilitro, pues normal. Elevaciones moderadas, entre 1 y 10, nos hacen pensar en procesos inflamatorios más crónicos, como una artritis reumatoide, o un daño agudo, como un infarto de miocardio. Pero, cuando vemos una elevación ya marcada por encima de 10, y sobre todo si es severa por encima de 50, se nos tienen que encender todas las alarmas. Ahí la principal sospecha tiene que ser una infección bacteriana aguda y grave, como una sepsis. O sea que, en resumen, la PCR es como una navaja suiza para nosotros. Nos ayuda a diagnosticar y a ver si el tratamiento está funcionando en una sepsis, a valorar si una enfermedad autoinmune está activa y a confirmar que en un infarto hay un componente inflamatorio importante por el daño celular. Hasta ahora hemos hablado de inflamación aguda, la que sube mucho y rápido. Pero, ¿qué pasa con esa inflamación crónica, de bajo grado, que está ahí como un run-run constante?
Pues aquí es donde la PCR se mete en un debate clínico súper interesante hoy en día. A ver, que esto es importante aclararlo. Cuando oímos PCR ultrasensible o de alta sensibilidad, no es que sea una molécula distinta. Es la misma PCR de siempre, pero la medimos con una técnica muchísimo más precisa. Una que es capaz de detectar esas inflamaciones súper sutiles y persistentes que con los métodos normales se nos escaparían. Y esa técnica tan precisa suele ser la nefelometría. Es un método muy ingenioso. En lugar de medir la luz que atraviesa una muestra, lo que mide es la luz que las partículas de PCR desvían, la que dispersan. Y eso le da una sensibilidad brutal para detectar concentraciones mínimas. Y aquí está el meollo del debate. Sabemos que la aterosclerosis, que es la causa de la mayoría de los infartos, es un proceso inflamatorio crónico. Por eso, las guías americanas dicen que, quizás medir la PCR de alta sensibilidad podría ayudarnos a encontrar a pacientes con un riesgo intermedio que necesiten un tratamiento más cañero. Sin embargo, las guías europeas son más escépticas y, de momento, no lo recomiendan de forma rutinaria. Y este es un ejemplo perfecto de cómo funciona y avanza la ciencia médica. Tenemos una herramienta que es potentísima, pero todavía estamos definiendo cuál es la mejor manera de usarla para predecir enfermedades en el futuro. Lo importante es que la evidencia se está revisando constantemente y las guías pueden cambiar. La PCR nos abrió una ventana para ver la inflamación aguda. La PCR de alta sensibilidad nos está permitiendo asomarnos a la inflamación crónica. La pregunta que nos queda es, a medida que nuestras herramientas se vuelvan todavía más y más precisas, ¿qué otros procesos de enfermedad ocultos vamos a poder descubrir? ¿Qué vínculos entre esa inflamación silenciosa y enfermedades como la depresión, el Alzheimer o el cáncer vamos a ser capaces de desvelar? El viaje para descifrar el lenguaje de la inflamación no ha hecho más que empezar.